Más información, nosotros aquí vamos a hablar acerca del aumento de las prepagas que se dio en este último tiempo y por eso nosotros estamos hablando en este momento. Le damos la bienvenida porque está con nosotros esta mañana al doctor Yedro Jorge Hernán, secretario gremial del Colegio Médico, pero también integrante de la Confederación Médica de la República Argentina. Para hablar un poco y sacarnos las dudas, hay mucha gente que habla y dice, ay, ¿por qué suben las prepagas? Por otra parte dicen, los médicos entonces están percibiendo más honorarios. ¿Cuál es la situación actual hoy con este tema que está hoy también latente y el gobierno nacional quieren que también se frene este aumento desmesurado que está realizando las prepagas? Buen día, Buen Delfina. día. Muchas gracias por recibirme. Efectivamente, como médico del interior y chaqueño, quería traerle a todos mis colegas la inquietud de la Confederación Médica de la República Argentina, que ha generado un documento y una salida a los medios para aclarar en primer punto en lo que hace a la cuestión de los médicos, es que no han recibido un aumento por parte de las prepagas en los últimos tiempos que se corresponda al excesivo aumento de los últimos 3 meses. Eso en principio. Lo cual, seamos justos, es cierto que las prepagas venían de un proceso muy importante de atraso arancelario. Y es cierto que la inflación médica, es decir, de los insumos, de los salarios de los trabajadores, de los prestadores, etcétera, etcétera, de los fármacos, sobre todo de los fármacos de la industria, es muy importante y es mucho más de lo que han hecho las prepagas y lo que pretendieron. Quizás la discusión sea la sensibilidad que hay que tener para llevar adelante un ajuste que no sea desmesurado en un momento donde la mayoría de la población que necesita nuestros servicios no pueda queda fuera del sistema. Exacto. Entonces, posiblemente por eso lo que nosotros estamos viendo no es que estemos en contra de las prepagas ni nada por el estilo, pero lo que vemos es que fue inoportuno, desmesurado, dadas las circunstancias. Que razones hay, siempre hay, Sí. pero todo tiene que tener una razonabilidad en la ejecución. ¿Qué Eso por pasó? un ¿Qué lado. piensa que pasó con las prepagas? Porque en el mes de enero, como hablábamos nosotros fuera de micrófono, se unieron las prepagas para realizar este aumento, porque no solo fue una, sino directamente en el mismo momento todas enviaron que iba a haber esta suba. Sí, bueno, yo creo que ellos interpretaron que el mercado se había desregulado y que como ellos ya tienen una cierta idea en su ADN conformacional de que la salud, como si fuera la salud un elemento más del mercado. Entonces dijeron, bueno, es un elemento más del mercado, nosotros imponemos nuestro precio Nos dieron la libertad. y nos dieron la libertad y nosotros lo hacemos. El problema que el mercado de las prepagas es un mercado relativamente pequeño y es un mercado dominado por 5 grandes aproximadamente. Pongámosla prácticamente un 80% de las 10 primeras. Obviamente, las pequeñas prepagas del interior, las prepagas gremiales que están tratando de subsistir, que incluso muchas de ellas están afiliadas a la Red Argentina de Salud, que forma parte del brazo de las prepagas pequeñas, de las filiales de la CONRA, no han aumentado de esa manera, de ninguna manera, porque es Pierden los pocos afiliados que tienen. exactamente, porque el mercado, la verdad que la clase media a la cual nosotros tenemos como target dentro de nuestro mercado de la salud, por un lado no lo soporta. Y en segundo lugar está el concepto de que en realidad esos prepagos eran subsidiarios a la gente que no tenía ningún tipo de cobertura en salud. Entonces,
En aquel tiempo, en la década del 80, 90, salieron todos estos pequeños prepagos. Bueno, no, de estos no. Estos no son los que mueven el amperímetro. Sí. ¿Se entiende? Sí, sí. Son los grandotes. Han focalizado fundamentalmente en una, que su dirigente principal está siendo muy castigado por las redes y los medios, etcétera, etcétera. Pero en realidad no es él solamente ni nada por el estilo, son 4 o 5 que están ligados a compañías de seguro, a compañías financieras, etcétera, etcétera. O sea, son verdaderos grupos empresariales muy importantes, los cuales hicieron un poquitito esta movida que ha perjudicado muchísimo y ha generado mucha angustia en la población en general. Doctor, ¿qué piensa? Porque el gobierno por un momento dijo, bueno, hay que liberar, suban el que quiera subir, aumente el que quiera aumentar, y hoy está pidiendo un freno. ¿Qué piensa al respecto de esta controversia? Porque también se arma este debate, ¿no? Bueno, a ver, una cosa es plantear las cuestiones ideológicas, ideologizarse Sí. y plantear. Y otra cosa es sentarse y empezar a gestionar. Lo que estamos viendo en este momento es que, por ejemplo, el ministro del Interior, Franco, está yendo provincia por provincia, visitando a los gobernadores, tratando de gestionar, tratando de componer, tratando de generar algún tipo de acuerdo. Entonces, desde nuestro punto de vista, eso es gestionar. Acá lo que debemos, así como va a haber una especie de pacto que se quiere realizar, una especie de pacto refundacional el 25 de mayo, Sí. etcétera, etcétera, lo que tendríamos que hacer es un gran encuentro de la salud para ver qué tipo de salud le vamos a dar a los argentinos. Y hay que sentarse, conversar y congeniar los distintos intereses, las distintas opiniones, las distintas cosas. Ahora, le queríamos comentar a la población y te queríamos decir a cada uno de los hogares y de la gente que tu médico en todo este aumento y en toda esta angustia que ha generado en todos lados, no se ha beneficiado. Del 130% que han pretendido llevar adelante, que llevaron adelante efectivamente las prepagas, si ha habido aumentos de un 30% en los honorarios que ya están atrasados, ha sido mucho. Y en general, y no ha sido masivo, porque estas prepagas tratan de no conveniar con las representaciones legítimas de los médicos de cada uno de los distritos. Queríamos simplemente deslindar las responsabilidades. Nosotros no estamos en eso. Nosotros, los médicos, estamos del lado de nuestros pacientes. Incluso estamos muy preocupados de algo que no se dice, que realmente tiene una incidencia brutal, que es el tema de la canasta de medicamentos, el costo de los medicamentos, que sí ha aumentado y ha aumentado mucho más que las prepagas. Sí. Pero hasta ahora no se lo ha abordado el tema. ¿Cuál es la situación hoy de ustedes los médicos en la región, en lo que tiene que ver con sus honorarios también, con la situación económica? Hemos visto que esto ya es, te tengo que ser honesto, esto ya es una cuestión de una opinión más personal mía, ¿no? O sea, abusando de tu generosidad de prestarnos este espacio, pero te tengo que decir que hay, sacando el mercado de las prepagas, nosotros tenemos convenios con distintos tipos de entidades, mutuales y obras sociales. Sí. Fundamentalmente las obras sociales sindicales y la obra social provincial. Lo que hemos rescatado de la obra social provincial es que sin duda ha hecho un esfuerzo muy importante desde hace un año y pico a esta parte en ir aumentando los honorarios médicos, la consulta, etcétera, etcétera. No hemos podido llegar al nivel de la inflación, pero ha sido un esfuerzo consistente por parte de la obra social, provincial, a la cual no
si somos justos, no podemos negar, y sabemos la situación difícil que hay, sobre todo el cambio ahora de gestión que hubo, que siempre es complicado, etcétera, etcétera. El problema que nosotros vemos a nivel de la obra social provincial, a nivel de NICEP, es fundamentalmente en los plazos de pago las tardanzas y en la certidumbre del cobro. A nosotros nos gustaría que, porque ahí el médico, desde que realiza la prestación hasta que se hace el dinero, prácticamente pasan 90 días o quizás un poco más, y entonces ahí es donde se produce un gran desfasaje. Imagínate vos que ahí tenemos prácticamente que de una consulta de promedio hoy de 8.000 pesos, menos un 30% de impuestos y costos, o sea que son más o menos 5.500, menos un 30% de los 3 meses, sí, en el bolsillo de los médicos realmente llega muy poco. O sea, tendríamos que lograr acercar el pago de la cosa. Luego sí, la recomposición, obviamente, ha habido incluso últimamente algún tipo de recomposición en algunos sectores, de a poco se va logrando, pero lo más importante es organizar la gestión para lograr un pago por lo menos de algunas prestaciones médicas, aunque sean las ambulatorias, a menos de 45 días. Que sería algo lógico. Exactamente. Muchas gracias, doctor. Gracias por venir. Muchísimas gracias, Delfina. Te agradezco muchísimo tu sensibilidad.